Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes a su programa Hombres de Verdad. Como siempre, el pastor José Agüero y Marcos Peña están con ustedes. Es un placer para nosotros compartir a través del internet, a través de las ondas de la radio y de cualquier otra vía los principios de la palabra de Dios para los hombres, de manera que lleguemos a ser hombres de verdad. De verdad y de la verdad. De verdad y de la verdad. Muy bien. La semana pasada nosotros empezamos una serie acerca de paternidad responsable y veíamos en el caso de Enoc el poder de una paternidad ejemplar. En el día de hoy nosotros queremos continuar con uno de sus descendientes, con su bisnieto, Noé. Claro que Noé es mucho más conocido porque tiene mucho más información. Enoc aparece en una genealogía y es mencionado brevemente en el Nuevo Testamento. En el caso de Enoc, se le dedican varios capítulos, es un evento sumamente reconocido, es uno de los protagonistas humanos del relato del diluvio universal, aunque en realidad es un actor secundario, porque el protagonista es Dios, sí, que hace que las cosas ocurran. Pero no debemos olvidar cómo terminamos el programa anterior, diciendo que ese caminar con Dios de su tatarabuelo Enoc definitivamente debió haberlo influenciado y afectado positivamente. El ejemplo es sumamente importante. No es solamente importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, es más importante aún que la vivamos. Y pensando en estas cosas, encontré un caso típico. Y digo que es típico porque no es extraño que en familias donde los hombres son fieles, son impactados sus descendientes. Permítanme leer esto. Dice, en la familia de Andrés Murray, en el África del Sur, 11 niños llegaron a ser adultos. De estos 11, 5 llegaron a ser pastores y 4 de las hijas llegaron a ser esposas de pastores. La siguiente generación fue aún más admirable, porque 10 nietos llegaron a ser pastores y 13 misioneros. El secreto de esta familia extraordinaria era la gran influencia cristiana en el hogar. Y estaba buscando, no lo encontré, pero en algún momento cuando lo encuentre lo traeré aquí, porque recuerdo haber leído el contraste entre dos tipos de familia. Una familia donde se respetaba la palabra de Dios y los descendientes llegaron a ser primer ministros, ocupar posiciones importantes de autoridad, algunos misioneros, otros pastores. Sin embargo, en la otra familia donde no creían en Dios, donde eran más bien de inclinación atea, entonces el historial fue totalmente diferente. Un número considerable terminó en la cárcel, otros fueron asesinos, convictos, extrema pobreza. Las ideas tienen consecuencias y la verdad tiene consecuencias. Lo que nosotros hagamos con la verdad de la palabra, no solamente de la manera que hablemos de ella, sino de la manera que la vivamos, tiene consecuencias sobre todos aquellos que están a nuestro alrededor. Sobre todo, tiene influencia en aquellos que están bajo nuestra responsabilidad y liderazgo, como son nuestras esposas y nuestros hijos. Así es. Y al hablar acerca de Noé, un hombre, Marcos, que duró 120 años como pregonero de justicia. Uh-huh. Fue un trabajo, pudiéramos decir que si uno se lleva solamente de esa declaración y no mira un poquito más allá, podemos decir que él trabajaba, por decirlo así, 6 horas edificando aquel gran barco, porque fue responsabilidad de él, y 2 horas predicándole a la gente. Puede ser así, pero lo que yo quiero que ustedes sepan era que su trabajo
principal no fue edificar un barco y también predicar a las personas de afuera. Fue su trabajo que él hizo adentro, en su hogar, con sus hijos, con su esposa, con las esposas de sus 3 hijos. Y hay un versículo aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, hablando acerca de los héroes de la fe, que dice la Escritura: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo creo, Marcos, que la responsabilidad que él desarrolló en 120 años de llevar ese mensaje a los habitantes de aquella época, pudiera decir que también utilizó todo ese tiempo, y quizás aún antes, para guiar a sus hijos de 2 maneras. De la forma ejemplar que ya vimos que lo hizo su tatarabuelo, que fue que los hijos lo vieron caminando con Dios, pero también algo que no dijimos en aquella ocasión de Enoc, es que Enoc, dice la palabra de Dios, fue como un profeta, era un predicador también, dice la Biblia en el libro de Judas. Y en este caso de Noé, encontramos que también él fue un predicador de su familia, para que su familia se salvase. Porque la responsabilidad de nosotros es traer a Dios y traer a Cristo y traer el mensaje de salvación a nuestra casa. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos no deben estar escuchando meramente las verdades de Dios cuando van el domingo a la iglesia y van a la escuela dominical. No, nuestros hijos tienen que recibir las verdades de Dios, como dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 6, que estas palabras que yo te mando hoy estarán en vuestro corazón y las enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarse. De manera que las verdades de Dios y, sobre todo, la verdad de la salvación, hay que sentarse con sus hijos y explicarle la obra de nuestro Señor Jesucristo. Explicarle que es su condición de pecador, en la medida y en la forma en que su edad lo permita, pero írselo ampliando en la medida en que esos hijos vayan creciendo. Para mí, Marcos, no es una responsabilidad de la iglesia enseñarle a nuestros hijos las verdades de Dios. Es una responsabilidad del hogar. Totalmente de acuerdo. Y es lo que hemos practicado y es lo que enseñamos en nuestras iglesias locales. La iglesia es un refuerzo. La iglesia es una colaboradora. Como también debe ser, como desearíamos nosotros que todos los hijos de los hermanos estén en un colegio cristiano. Allá en la congregación, cuando mi esposa y yo nos abocamos a comenzar el colegio de la iglesia, era porque yo había oído, Marcos, en una enseñanza, que un hijo necesita un hogar cristiano, una iglesia cristiana y una escuela cristiana. Entonces, nuestros hijos siempre estuvieron en un hogar cristiano, porque nosotros éramos creyentes antes de yo nacer. Siempre estuvieron en una iglesia cristiana porque iban, y toda su vida, desde kinder hasta el último grado de secundaria, estuvieron en una escuela cristiana. Y eso de una manera u otra hace que todo tipo de influencia que ellos puedan recibir dentro y fuera del hogar, dentro de nosotros, fuera del hogar, iglesia y escuela, pues sea siempre la que esté constantemente recordándoles a ellos su condición pecadora y la necesidad de tener a Cristo como su Señor y Salvador. Y me gusta mucho porque dice la Biblia que salvó su casa. Y eso tiene, ¿verdad?, un sentido que lo podemos encontrar en otros textos de las Escrituras. Por ejemplo, al carcelero de Filipo se le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hizo él? Llevó a Pablo y a Silas a su casa, y Pablo y Silas le presentaron el Evangelio. Él no tenía la capacidad porque era un nuevo creyente. Sí. Pero él dice: déjame traer a alguien que le comunique esas verdades de Dios. Y eso tenemos que hacer nosotros también, comunicar esas verdades salvíficas a nuestros hijos. Ellos serán responsables delante de Dios de aceptar o rechazar las verdades de la Biblia que nosotros les damos. Como encontramos otros personajes que sus hijos
pues rechazaron las verdades de la Biblia y que no salieron los hijos que debieron salir en base a como papá les enseñó. Pero lo que queremos enfatizar es que hay una paternidad, que podemos decir así, que la paternidad debe ser una paternidad salvadora en el sentido de lo que nosotros debemos hacer. La salvación es de Jehová, dice la Biblia. Pero en el sentido de que nosotros debemos hacer, Dios nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de todo lo que hemos recibido de Él, llevárselo a nuestros hijos. Y lo primero que recibimos de Él fue el evangelio de salvación, para la salvación, porque por eso somos salvos, y después seguir recibiendo las verdades de Dios en su palabra. Y es interesante ver, José, cómo cuando nosotros creemos la palabra de Dios, nosotros podemos ser un instrumento en las manos de Él para salvar a los nuestros en diferentes maneras. Nosotros estamos haciendo la similitud entre la salvación física de los hijos de Noé y la salvación espiritual de nuestros hijos. Pero aún así, también nuestros hijos reciben beneficios aún en ser librados, independientemente de su condición espiritual, de muchas condiciones que otras familias no son librados porque no le creen al Señor, viven vidas desordenadas o viven vidas apartadas del Señor y adquieren o practican ciertas conductas que son pecaminosas. Nosotros debemos de cuando leemos la Biblia, no especular, pero sí imaginar. Son dos cosas diferentes. Y uno lee y se acostumbra y a veces uno pierde. Uno se imagina en base a lo que uno lee. Sí, pero también uno se acostumbra a lo que lee y pierde. 120 años construyendo un barco en seco. Pero un barco, ¿y para qué tú estás construyendo ese barco? Y él predicando, viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios. Bueno, el primer año, el segundo año, la gente debía estar, cuidado, si es verdad. José, a los 50 años construyendo, ¿cuánta gente le iban a creer? Pero tú tienes 50 años en eso, es el mismo principio que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Muchos dicen, pero usted, tanto el tiempo que el Señor viene, que el Señor viene. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Entonces, fueron 120 años. Seguro, podemos imaginar conversaciones de Noé con sus hijos al respecto. Claro. Pero papá, todo el mundo nos está preguntando qué es lo que está pasando. Mi hijo, que el Señor va a destruir. Sí, pero papá, esto no. Bueno, pero tú sabes que construir una nave de esta naturaleza va a tomar tiempo. No eran en unos astilleros. En unos astilleros. Naval. Exacto, no. Era con lo que tenían a mano, con una tecnología que no es la de ahora. O sea que le tomó un buen tiempo. Pero al final de cuentas, ¿cuántos estaban en esa arca, en ese barco? Dice claramente 8 personas. De hecho, el Nuevo Testamento dice que del mundo antiguo solamente se salvaron 8 personas. 8. ¿Y quiénes? Noé y sus hijos. Pero entonces eso fue preferencia porque sus hijos. Bueno, esa era la principal responsabilidad de Noé, número 1. Y número 2 eran los más cercanos. Así que nadie fue obligado a montarse en el arca. Exactamente. Nadie fue obligado, ni siquiera los hijos. Así que ellos dijeron, bueno, déjame meterme aquí. Pero también, Marcos, tú vas a estar conmigo de acuerdo con lo que yo voy a decir. Le creyeron a Noé, su papá, y por ende le creyeron a Dios. Sí. ¿Y por qué no decir le creyeron a Dios? Porque es que el conocimiento de Dios de un hijo tiene que venir de papá. Toda esa información de Dios, todo ese conocimiento de Dios tiene que venir de padre. No puede venir de nadie más. Puede venir de otra persona. Puede venir, pero la principal responsabilidad. Y es que debe venir a través de papá. Y hay un elemento aquí que es el elemento que siempre nosotros hemos estado hablando. Pero deje ese elemento para después de la pausa, sí, para que los oyentes se queden
queriendo oír cuál es el elemento. Exacto. Quédese con nosotros, por favor. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Interrumpimos al pastor José Agüero, que estaba muy inspirado y iba a decir un elemento que hasta yo quiero oírlo. ¿Cuál era el elemento, José? Bueno, ese elemento, Marcos, es el ejemplo. Claro. Tú sabes que hemos hablado muchísimo de eso, el ejemplo. Cuando un papá le cree a Dios y vive de acuerdo a esa creencia en Dios, no hay nada que impacte más el corazón de los hijos que eso. Te dirá, bueno, ¿y cuál fue el ejemplo? Él se puso a construir un arca por mandato de Dios. Algo que nunca se había hecho y que aparentemente nunca había llovido en esa época. Entonces, aquí encontramos a alguien dedicado, que sus hijos lo ven levantarse todos los días a construir un arca para algo que nunca ha sucedido. Porque va a caer agua del cielo. Y no estamos aquí especulando, es que la Escritura dice que en esa época lo que caía era como una especie de rocío. Como un rocío. O sea, el agua que salía de la tierra, no venía de arriba. Eran cielos constantemente claros, sin nubes, por decirlo así, y no imaginar de dónde podía venir eso. Y Dios le dice que va a destruir con agua el mundo entero por el pecado de los hombres. Wow. ¿Cómo que con agua? ¿Y desde cuándo ha habido tanta agua? En las mañanas amanece todo mojadito, pero ya... Marcos, y como tú hablabas de imaginar, porque nosotros los pastores siempre, como alguien dice, tenemos que afinar nuestra imaginación. Sabemos, porque Job vivió en los tiempos de los patriarcas, sabemos que había conocimiento de Dios antes de que fuera escrita las Escrituras. El que más datos nos da de eso son Job y sus amigos. Porque los amigos de Job tenían mucho conocimiento de Dios. Estaban equivocados con respecto a cuál fue la causa del castigo. Yo nunca hablo mal de los amigos de Job. Yo solamente digo que estaban equivocados con respecto a de dónde venía el juicio de Dios. Pero, José, ellos no tenían escritura. Todavía hoy, teniendo la escritura, muchos están equivocados. Exacto. Teniéndola completica. Exacto. No, ellos no tenían nada y nosotros la tenemos completica. Pues mira, yo he de suponer que mucho del relato de la creación, de una manera u otra, aunque fue revelación de Dios a través de Moisés, pero era conocido por ellos. Era conocido, porque esas son las referencias que encontramos en el libro de Job. De hecho, hay muchísima teología natural en el libro de Job. Muchísima. O sea, impresionante en el Antiguo Testamento la cantidad de elementos, el Orión, las constelaciones. O sea, ellos tenían más información de la que nosotros pudiéramos pensar. Siguiendo en ese proceso de pensamiento, Noé pudo haber sabido de que al principio la tierra estaba llena de agua y que el Señor separó el agua de lo seco, de la tierra. Ya en esa época existían los mares. Y es obvio eso, de que ellos tenían conocimiento de los mares. O sea, si tú crees que Dios fue que creó todo, entonces Dios creó el agua. Y esa agua tiene que haber venido de Dios. Igual como Dios trajo el agua a la tierra, que no se sabe cómo fue, sino que solamente lo menciona o lo declara el libro de Génesis, pues era obvio que Noé entendía y Dios le daba ese entendimiento de que él era capaz de traer más agua, igual como el agua que ya existía. Y aunque no tienen esa información, pero 3/4 partes del globo terráqueo está cubierto de agua. De manera que
siempre el conocimiento, como dicen en educación, que lo que más ayuda a un niño a entender es lo que ellos llaman los conocimientos previos. O sea, el entendimiento que tú tienes de que la suma es una operación fácil y que lo contrario a la suma es la multiplicación, o no lo contrario, sino el complemento, ¿verdad? Se enseña de esa manera. Él tenía ese conocimiento previo de lo que Dios en su gracia ya había hecho. Y eso nos recuerda a cada uno de nosotros que ese es un principio para nosotros conocer a Dios y para obedecer a Dios y de agradar a Dios y de enseñarle con mucha fuerza a nuestros hijos que lo que Dios ha dicho es verdad, que lo que Él ha prometido es verdad, y eso debe fortalecer la fe de nuestros hijos. Pero, aparte de la salvación física que le pudo proveer a sus hijos, porque ellos le creyeron a Dios y a su papá, la salvación espiritual, porque estaba envuelta, también, Marcos, tenemos que mirar que un padre como que camina con Dios y que instruye a sus hijos, salva a sus hijos de la corrupción operante en este mundo. Porque las condiciones bajo las cuales, las condiciones por las cuales Dios iba a destruir es porque la tierra estaba llena de violencia y de inmoralidad, igual que hoy. Como dice la Biblia, que cuando Cristo venga, serán como los días de Noé. Pero sus hijos fueron librados de eso. De manera que un hombre que camina con Dios y que es un padre que influye sobre sus hijos, no solamente va a estar pendiente de la salvación o la protección física y espiritual, pero también está de la ambiental, moral, que hoy en día ocurre, porque esos muchachos no siguieron el camino de esa generación tan perversa y tan violenta y tan inmoral que había en aquella época, lo cual podemos aplicar nosotros para el tiempo de hoy, que dependiendo de cómo nosotros formemos y eduquemos a nuestros hijos, de eso va a depender si este mundo corrupto los atrapa o este mundo corrupto nunca los atrapa. No podemos echarle la culpa al internet, no podemos echarle la culpa a la escuela, porque nosotros tenemos que educar a nuestros hijos con las verdades de Dios, tomando en cuenta siempre la condición imperante en cada época. Porque eso es lo que vamos a mirar con otros padres, que ellos tomaban siempre en cuenta. Esto es lo que dice Dios, y lo aplicaban a las condiciones imperantes en esa época, como tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. De entregarle a tu niño de 5 años, de 6 años, de 7 u 8 años, 8 vamos a poner así, padres que le compran su teléfono celular a ellos, que ya le están poniendo en las manos el mundo, que lo dejan entrar, ver la televisión a como ellos quieran cuando son pequeños. Sin supervisión, sin ningún tipo de supervisión. En su habitación, una locura. Entonces lo que estamos diciéndole es, entren al mundo corrupto, entren a ese mundo corrupto y ellos van a entrar a un mundo corrupto de adultos, como es lo que aparece mucho en el internet y lo que aparece también en la televisión. De manera que nosotros vamos a usar ese término con mucho respeto, somos los salvadores de nuestra familia, porque Dios nos ha hecho compromisarios de la obra que Él quiere hacer. Vamos a expresarlo de esta manera también. En un sentido, nosotros podemos decir que los hijos de Noé fueron salvos por la fe de Noé. Sí. Es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. De hecho, es interesante cuando está diciendo que va a destruir, dice, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Él no está hablando aquí con la mujer de Noé ni con los hijos de Noé. Él está hablando acerca de la mujer de Noé y de los hijos de Noé y sus esposas. En otras palabras, ellos iban a recibir el beneficio de la fe de ellos. Que debía de haber fe en ellos. Claro, porque ellos pudieron haber dicho, no, papá, yo no voy a entrar. Me recuerda, en cierto sentido, a aquellos que metieron el paralítico por el techo en los días del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Eso es un texto que siempre, ese texto siempre me ha chocado, ¿verdad, José? Como que es un poquito chocante. Dice, el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, lo sanó a él. Dice, pero ¿por qué no dice la fe de él? Bueno, porque ellos también tuvieron que hacer algo, pero ellos fueron los que tomaron la iniciativa. Es como dice de Abraham, que aunque dice la Escritura que Lot era un hombre justo, y dice segunda de Pedro que Dios lo rescató,
¿Sabe lo que dice la Biblia en el capítulo 18 del libro de Génesis? Que cuando Abraham se enteró, comenzó a orar y a orar, que subieran 50, ¿te acuerdas? Sí. Que subieran 40, y fue orando Sí. y orando y orando y orando. Y luego dice la Biblia que Dios mandó los 2 ángeles y sacó a Lot. Pero en capítulo 19, versículo 28 dice, y que liberó Dios a Lot porque se acordó de Abraham. Wow. Se acordó de Abraham. Wow. ¿Y qué se acordó de Abraham? Sus oraciones. Como se acordó el juez injusto de las súplicas de las viudas y de la viuda por su hijo, y que Dios dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ujú. Entonces estamos hablando de que sí es cierto que de muchas maneras Dios nos, en su eterna sabiduría, ha dejado, por decirlo así, y eso no es algo que podemos ampliar mucho, su obra en favor de nuestros hijos a través de nosotros los padres. José, ¿no es cierto que tú has orado, que hay casos por lo que tú has orado de esta manera? Uno ve a un hombre fiel, a un hombre que ama al Señor, y le sale un hijo rebelde. Súper rebelde. Y tú oras por el hijo y el tiempo pasa, y a veces tú, ya no sabiendo cómo orar, porque los tiempos del Señor y los nuestros son muy diferentes, nosotros todos lo queremos ver rápido. ¿No es cierto que a veces uno le dice al Señor una petición como esta? Señor, aunque no sea por amor al muchacho, porque anda desacatado, uno dice, aunque sea por amor a su papá, a tu siervo, uno apela al Señor, no porque está haciéndolo mal y él es responsable, pero dice, Señor, por amor a su papá, que tú sabes que es un hombre fiel, mira que es un hombre que siempre te ha servido, y uno usa esa argumentación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Tú dormiste en mi casa o en tu casa? ¿Por qué? Marcos, yo tengo en mi corazón agarrado una pareja que vive fuera del país, que está batallando con uno de sus hijos. Y yo le dije al Señor, ay Señor, por amor a ellos, para que ella no le dé, porque ya le dio como un ataque de pánico tú sabes que fuera del país hay leyes que limitan más que aquí. Sí. Y esa hermana, una de las mejores cristianas que yo he conocido en mi vida. Está pasando, como decimos nosotros en Dominicana, las de Caín con uno de sus hijos. Y un día pasado hasta le dio como un ataque de pánico cuando se enteró de las inconductas. Y yo le decía al Señor, ay Señor, por amor a esos 2 padres, trabaja en el corazón de ese hijo. Amén, amén. Porque ese es el sentido, ¿verdad? Que Dios ve eso, que ese ejemplo de la viuda, por alguna razón Dios lo puso ahí. Y eso de Abraham, cuando yo leí eso, yo digo, me hago la pregunta, ¿sacó Dios a Lot porque era un hombre justo o lo sacó por la oración de Abraham? Uh-huh. Si es como dice Génesis, dice la Biblia que se acordó Dios de Abraham. Uh-huh. Es la misma pregunta que nosotros podemos tener aquí. Y tenemos menos información, porque en el caso que tú estás mencionando, al menos tenemos la información de que en un momento determinado El oro. Habla del justo Lot, Sí. que se afligía con la conducta de Sodoma. Uh-huh. Y uno dice, oh, mira eso, sin ese versículo uno no supiera. Pero en el caso de los hijos, nosotros no tenemos Ninguna indicación información de que eran piadosos o todo. Mis hermanos, lo que estamos tratando de decir, ojalá que no nos perdamos en las palabras y los ejemplos. Lo que estamos tratando de decir es que nosotros como padres, el Señor nos ha dado un privilegio inmenso de ser ejemplo de fidelidad, ser ejemplo de fe al Señor. Y aún nuestra fe fiel al Señor, puesta en práctica al precio que sea, puede ser el instrumento que Dios utilice para salvar a nuestros hijos. Nosotros no conocemos el futuro, pero es obvio, independientemente de la condición espiritual de los hijos de Noé y de sus hijas, independientemente de eso, nosotros podemos decir a ciencia cierta, porque el relato lo muestra claramente, que ellos fueron salvados de perecer en el diluvio universal por causa de la fe de su papá. Y Marcos, antes que se nos vaya el tiempo, tenemos que ser justos al tratar este tema.
estamos hablando de paternidad responsable y estamos enfocando a hombres. Pero una pregunta que se pueden estar haciendo muchas hermanas que nos han encontrado a ti y a mí en diferentes lugares y nos han dicho que ven el programa, pero mi esposo no es creyente. Mi esposo no tiene a Cristo en el corazón. ¿Y de qué manera? Y yo estoy criando espiritualmente a mis hijos solitos. Yo soy creyente y yo la estoy criando. ¿Hay alguna esperanza de salvación para mis hijos? De que como la fe de Noé salvó a su familia, que la fe mía los salve. Mira lo que dice la Biblia, que tú lo sabes. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eso es Loida. hablándole a Timoteo, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, que estamos hablando de la fe generacional, Sí. como hablamos de Enoc. Ajá. Dice, primero estuvo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y como hay una frase por ahí que dice como por default, porque eso es lo que está diciendo él, y estoy seguro que en ti está. Él no está diciendo la fe que hay en ti porque yo he visto que tú eres un muchacho muy dedicado. No. Es que yo estoy seguro que está en ti porque esa fórmula no falla. Si abuela formó a tu mamá con esa fe, salvó a tu abuela y a tu mamá. Y si tu mamá y tu abuela te formaron con la fe de ellas, esa fe te va a salvar a ti y te va a poner esa fe en tu corazón. Y yo doy testimonio de que toda mi fe, yo no se la debo a pastor, yo no se la debo a papá, yo se la debo a mi mamá. Toda mi fe, no solamente la fe para salvación, sino en muchas cosas que yo pongo, por decirlo así, mi fe, como la oración, el ayuno y muchas otras cosas más, fue lo que yo vi en ella y fue lo que yo oí. Y qué bueno que en la palabra de Dios no hay una palabra que sobre ni falte. Uh-huh. Dice la fe no fingida. Uh-huh. Eso nos lleva a decir que hay mucha gente que pudiera ser, Marcos, pudiera ser que la razón por la que creyentes no están salvando a su familia en todo el sentido de la palabra es porque tienen una fe fingida. Uh-huh. No tienen una fe real, Sí. una fe viva, Uh-huh. Uh-huh. una fe activa, Uh-huh. como la tuvieron estas dos mujeres y como la tuvo también Noé. Así que, hombres, la influencia que Dios nos ha dado y las posibilidades que nos da de poder ser instrumento en sus manos para la salvación de nuestros hijos es inmensa. Por favor, seamos fieles y démosle el ejemplo adecuado. Y las hermanas que nos escuchan, recuerden este ejemplo que el pastor acaba de dar. Tenemos el ejemplo de Timoteo en las Escrituras y tenemos su propio ejemplo. El Señor quiso salvarle a través de la fe ejemplar, no de su padre que era inconverso, sino de su mamá que era una fiel creyente. Así que mis hermanos, saben que siempre hay esperanza, pero asegurémonos nosotros de ser los padres y aún las madres que modelamos una fe genuina delante de nuestros hijos, sin poses, sin hipocresías, sin mentiras. Que el Señor nos ayude y los esperamos en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.